Bien, ahí se está grabando. Buenas tardes para todos. A ver, lo mismo que me consultaba Joaco, lo hago extensivo para todos. A ver, y lo dije por allí en la primera clase o cuando teníamos la primera actividad. Eh, Esto es un poco para ver o para poder evaluar el compromiso que tiene cada uno para con la materia, no para conmigo, sino para con la materia. Por lo tanto, todas las actividades se suben y se descargan en la plataforma que audita o controla la facultad. No por correo o por otro medio que no sea esa plataforma. Esto lo que da es una cuestión de seguimiento, de trazabilidad del compromiso que han tenido para con la materia. Que algunos pensaban que era para mañana, que el otro pensaba o que no pudo, o que sí, o que... A ver, está definido y particularmente es eso. No es que van a tener desaprobada la materia para aquellos que no pudieron entregar el práctico, no tiene que ver con eso. También lo dije por allá por la primera clase cuando expliqué las formas de evaluar, sino con una cuestión de compromiso para con la materia, ni siquiera para conmigo. O sea, yo estoy de paso, digamos, hoy puedo ser el profesor y mañana no, pero sí para con la materia. Entonces, tiene que ver con esa situación. Aclarado eso, las respuestas las subí, no sé si las vieron o no las vieron, eh, pero vamos a empezar por don Gabriel Herrera. Gabriel, buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, profe, buenas tardes. Muy bien, ¿usted? Todo perfecto, gracias a Dios. Eh, Esperando nada más ganar esta tarde-noche y suficiente. Eh, Sí, a usted también le parece lo mismo, ¿no? sí, ojalá que Perfecto. ganemos. Con un empate me alcanza y sobra. Bien, hizo la actividad, ¿qué problemática se encontró? No, recuerden que teníamos, a ver, lo que yo hice fue tratar de armar algo genérico de todo lo que habíamos visto, o por lo menos de lo más importante que habíamos visto en la parte de práctica, para lo que va a ser la semana que viene, que consiste en una evaluación, ¿no? Entonces, bueno, quiero saber qué les pasó, si no tuvieron inconvenientes. No, yo en lo personal no Sí, tuve sí, en mucho lo personal. inconveniente, solamente, sí, no tuve mucho inconveniente solamente en la actividad 6, lo que le había puesto el otro día en Skype con el tema de la creación de diseño en la página web, si era costo fijo o variable. Esa Ujú. solamente me ha quedado esa duda, al final lo puse como fijo y especifiqué por qué. Bien, Y después la otra duda que me había quedado en el práctico 7 es sí. que lo que le había preguntado a Gonzalo era con el tema del comedor, Ujú. porque en el ejercicio brinda la información del comedor, o sea, los gastos que tiene el comedor, pero no brinda la información el gasto que tiene de luz y de gas, y no sabía cómo trabajar con eso. Ujú. Bien. A Pero ver, después, más allá de eso, no. bueno, vamos por parte, como decía el Jack el descuartizador. Lo primero, respecto de lo que usted me hacía mención a la página web, o con cualquier otra erogación que sea un costo y que se le plantee de similar manejo. Eh, Como hemos visto en algunos ejercicios, eso de acuerdo al sistema o a la gestión de costos y contable o el manejo que pueda llegar a tener una empresa, pueden encontrar esas erogaciones que pueden ser tomadas como fijas o como variables. No a lo mejor algo así bien específico como puede ser el caso de materias primas, por ejemplo. ¿Sí? Cuando yo tengo ese tipo de erogaciones, yo puedo plantear la administración como a mí me parezca, no me va a alterar a mí respecto de los costos. Sí me puede llegar a alterar
después el análisis de mi estructura de costo, que ya sea que tenga una estructura más fija que variable o viceversa, ¿está? Con sus incompatibilidades que puedan llegar a surgir. Lo que ustedes tienen que hacer es como traté de decirlo por ahí por Skype, es elegir si es fijo o variable o tomar una posición de fija o variable y justificar el por qué. ¿Está? Eso tiene que ver a veces o por qué se hace ese tipo de situaciones para que ustedes cuando estén en la situación de costos, de asesoramiento o de análisis, puedan justamente justificar el porqué de cada cosa. Cuando está claro, no hay problema, pero si no, ustedes pueden tomar una alternativa siempre y cuando la justifiquen. Eh, el por qué creen ustedes que es fijo o por qué creen ustedes que es variable. Obviamente que si yo lo comparo o si cualquiera de ustedes lo compara respecto de la respuesta y no coincide con la que yo tomé, no significa que esté mal. ¿Por qué? Ustedes en ese caso lo que tienen que ver es, no les va a alterar ni los costos totales ni el margen de contribución, ni tampoco les va a alterar el punto de equilibrio. Lo que les va a alterar es la estructura de costo fijo o de costo variable. Mi opción siempre es cuando yo tengo una alternativa que puede ser una u otra, siempre tomarlo como fijo. Y el por qué yo lo expliqué en clase. Siempre que yo tenga una estructura de costo fijo, o que tenga, digamos, eh, una erogación que sea fijo, primero tiene que cumplir de que constantemente o en el periodo que yo estoy realizando el análisis, 2 meses, 5, un año, 7 años, no sé, el periodo que yo esté analizando, que siempre esa erogación sea constante. Entonces, de esa manera es fija independientemente de las variables que puedan ocurrir en el contexto. Es decir, a ver, aumenta o baja el dólar, bajar no creo, pero bueno, aumentar o bajar el dólar y yo sigo erogando la misma cantidad. Si hay cierre por la pandemia o no cierre por la pandemia, sigo erogando la misma cantidad. Si eso a mí me da que en el contexto y en la práctica eso es independiente, esa erogación es independiente a las situaciones de contexto que se estén dando, entonces es fijo. Ahora, si por ahí a veces no tiene una explicación, pero fluctúa, por ejemplo, puede ser a lo mejor en la página web que al principio por una cuestión de desarrollo sea más caro y después por un mantenimiento sea a lo mejor un poco más, la erogación un poco más barata o un monto distinto, yo lo puedo tomar como variable. Ahora, si no está claro, siempre trato de tomarlo como variable para no tener una estructura alta respecto de mi costo fijo. ¿Sí? ¿Está claro para el caso de Gabriel, que es a quien yo pregunté? Sí, sí, profe. Ahora sí me quedó bastante claro esa parte. Gracias. No, de nada. Bien. Vamos a ir primero, después nos vamos a ver la ejercitación. Eh, Después, respecto de su situación, si, a ver, está el departamento de comedor, ¿sí? O de el que sea, no importa. Yo tengo distintas alternativas que las vamos a ver ahí en el práctico cómo resolverla o respecto de la resolución. Pero particularmente yo sí lo que tengo que tener presente es siempre tener en cuenta lo que a mí me están brindando como dato. ¿Sí? Ahí lo vamos a ver respecto del práctico enseguida que se los muestre, pero primero quiero aprovechar, ya que somos poquitos, tener, digamos, por ahí algo más personalizado y que se saquen las dudas respecto de determinados temas. ¿Sí? Para el caso de Gonzalo, ¿alguna duda en particular? ¿Algo que quiera preguntar antes de pasar a algo más genérico? Hola, profe. Eh, yo la duda que tuve en el práctico 6 fue con poner en el gráfico el margen de contribución, Ujú. que no sa- Marcarlo. marcarlo en el gráfico, claro, que Bien. no sabía cómo era porque creo que no lo habíamos visto en el gráfico y bueno, Sí le y mandé lo que no. yo pensé. Está bien.
A ver, vamos a ir, le corto ahí un cachito. Sí. Primera situación. Nosotros sabemos que por encima del punto de equilibrio es todo ganancia. ¿Ahí está? Entonces, Sí. cuando yo, digamos, voy a cortar la curva de los ingresos con la de los costos totales, que es donde se me produce mi punto de equilibrio, fíjense que hace a partir de ese punto un triángulo. ¿Está? Todo ese triángulo por encima del punto de equilibrio, obviamente a las unidades que yo estoy vendiendo, si yo marco una línea recta a las unidades que estoy vendiendo, lo vamos a ver ahí enseguida, van a ver que se le forma un triángulo. Ese es el margen de contribución, o ese triángulo es lo que marca el margen de contribución, que puede ser positivo en este caso, o un margen de contribución negativo si está por debajo del punto de equilibrio. ¿Está? Eso respecto de marcar o indicar lo que es el margen de contribución. Ahora también lo vamos a ver cuando vayamos a ver la resolución, lo vamos a marcar concretamente, pero particularmente quería aclarar eso. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Y Perfecto. después, no, lo que dijo Gaby El decir. del DECIF de comedor. Ujú. Bueno, ahora vemos ahí en la resolución. Con el de frontera de posibilidades no tuvieron ningún problema. O no tuvo, mejor dicho, perdón. No, en mi caso no. Bueno, perfecto. Para el caso de Genaro, buenas tardes. Genaro. Sí, profe, ¿cómo le va? Estoy teniendo problemas ahí de conectividad. Ahí me estoy conectando a la computadora. Bueno, lo dejo pasar mientras le pregunto a Jaco y se termine de conectar bien. Joaco, buenas tardes. Hola, profe, ¿cómo anda? Bien, de Yo no vuelta lo tuve saludo. problemas con el Perdón, no le ejercicio. escuché. ¿Cómo está? No, ¿Se no, sí, escucha? sí, eso sí. Que no tuve problemas con la actividad 6, pero me confundo a partir de la asignación secundaria para adelante, en la actividad 7. Bien. A ver, para aclarar ese punto, en teoría ya lo vemos en la resolución. Recuerden que en la asignación secundaria es donde yo ya entro a pasar los departamentos de servicio a los departamentos de producción. En todo yo necesito tener una base de asignación, desde el principio hasta el final. Yo necesito tener una base de asignación. En estos casos, yo se los dije, la base de asignación se las estoy dando o se las voy a dar yo. Eso que se los estoy dando, que se los voy a dar yo, eran, por ejemplo, al principio, en la asignación primaria, los kilowatts, los metros cúbicos, no sé, los litros consumidos, los metros cuadrados, lo que fuere, de los servicios que yo estoy trabajando o de los SIF que estoy trabajando para todos los departamentos. De los departamentos, cuando yo paso los departamentos que ya tienen el CIF y que son de servicios, lo que hago es asignarlo por alguna variable que sea representativa, los departamentos de servicio a los departamentos de producción, con el objetivo de poder obtener el costo total unitario. ¿Está? Eso es en teoría, ya lo miramos en la práctica, pero ¿se entiende eso? Sí. Bien, ahora vamos a ir enseguida, después que termine de pasar con todos, vamos a ir, voy a compartir pantalla, vamos a abrir los ejercicios y los vamos a ver uno por uno en función de las preguntas, de las dudas que han tenido, perdón. Genaro, ¿ahora sí? Sí, ahora sí puedo hablar. Creo que se escucha. No, yo tampoco tuve problemas para resolver el primero, el 6. Me surgió una duda con respecto a la frontera de posibilidad de producción, que no alte el costo o los precios de cada uno. No podía sacar bien cuál era la ganancia que obtenía o lo que perdía al dejar de producir una para ganar la otra, pero lo traté de aclarar. Y después, con respecto al trabajo 7, tuve una duda cuando se saca el CIF total unitario,
que no sé si ya lo preguntaron, no sé si ya lo dijeron, pero ahí estuvimos consultando también con mi compañero, con Gabriel, no sé si ya lo preguntó, que tuvimos una duda con respecto a eso. Bien, a ver, primero, respecto a la frontera de posibilidad de producción, usted tiene dos situaciones. En este caso, el costo de oportunidad, lo que yo hago es sacarlos en unidades. Yo después le puedo poner el precio a las unidades que quiera, ¿está? Puedo tomar el precio de mi costo, puedo tomar el precio de mercado, puedo tomar el precio promedio de referencia, pero yo lo que estoy marcándole ahí particularmente es a ver cuántas unidades dejo de producir para alcanzar un nivel de producción de otra unidad. ¿Está? El objetivo en esto de la frontera de posibilidad de producción es en unidades, no en precio. En precio de última, vuelvo a decir, puedo tomarlo de distintas alternativas. Puede ser según mi costo, según el precio de mercado, según el promedio de precios de mercado que exista. O sea, tengo varias alternativas para poder determinar el costo de oportunidad en pesos. Acá en la frontera de posibilidad de producción lo que hacemos es el costo de oportunidad en unidades, ¿sí? Es decir, si yo produzco, no sé, papas y cebolla, lo que dejo de producir para producir un nivel determinado de producción de una unidad, cuánto dejo de producir de la otra, cuánto dejo de producir de papa para aumentar cebolla o cuánto dejo de producir de cebolla para aumentar papas, ¿sí? Por plantearle dos situaciones. Y después ahora vamos a ver esto que planteaba Gabriel, no sé si será lo mismo o no, respecto de un tema de comedor que planteaba en cuanto al CIF. Ahora, ¿alguna otra duda en general o comparto pantalla y vemos los resultados? No, profe, mi duda no era con respecto al CIF de comedor, mi duda era con respecto al... A ver, ahí me fijo bien en el Excel. No, porque Gabriel preguntó particularmente respecto de lo del comedor, por eso usted hacía referencia a eso, es lo que yo estoy diciendo. Claro, Si no, claro. Pensé que había preguntado otra cosa. No, mi duda fue con respecto a los CIF totales. Cuando al final, no sé si porque estuve viendo su video que subió y después estuve viendo la resolución que subió del Excel y en una manera, en el video lo hace de una forma y en el Excel está hecho de otra forma. Por eso me generó esa duda y no sé cuál de las dos ahora lo miramos. Ok, gracias. Bien, a ver, voy a buscar las actividades y lo vemos. Vamos a compartir pantalla y vamos a irnos a la actividad 6, a la primera. Avísenme cuando lo vean, por favor. Ahí se ve, profe. Bueno, vamos a aumentarlo un poquito. Bueno. A ver, más allá, vuelvo a repetir, de las clasificaciones que yo tenía, si ustedes se fijan, el diseño de página web, yo lo puse en variable por esto que hace un ratito comenté, ¿está? Pero a ustedes más allá de alterarle la estructura de fijos o variables, que si se fijan en la resolución, van a ver que en este caso, por haberlo tomado de esa manera, mi estructura de costos fijos es más baja que la de costos variables, ¿sí? Simplemente por eso. Creo que no había demasiadas complicaciones respecto de eso. Sí, vuelvo a repetir que creo que fue Gabriel el que preguntaba sobre el diseño de página, ¿no es cierto? Sí, profe, fui yo. Bueno, bien, lo único que podrían poner acá al lado es la justificación de por qué lo ponen fijo o variable únicamente. En este caso les da un margen de contribución positivo, ¿sí? Y
lo que me preguntaba Joaco particularmente es cómo hago yo para marcar o mostrar el gráfico el margen de contribución. Si yo miro el punto de equilibrio, yo sé que de acá hacia la derecha, ¿sí? Hacia arriba, es todo margen de contribución positivo. ¿Está? Ahora, si yo les decía que entre el costo total y el ingreso total se forma como un triángulo, ¿está? Lo que mostraba es decir, bueno, a ver, a las cantidades de unidades que yo estoy produciendo, que me decía cuántas unidades, dame un segundito, 2.500 unidades, ¿sí? Es decir, que si yo marco una línea, como yo les decía, a las unidades, si yo de acá les trabajara una línea directa acá, me quedaría un triangulito, se me forma un triángulo entre el punto de equilibrio y la línea que yo traslado hasta las unidades, ¿sí? Esa línea, ¿sí? A mí me forma un triángulo. Ese triángulo es el margen de contribución. ¿Qué es lo que me marca gráficamente? ¿O por qué pido a veces que marquen ese margen de contribución? Porque si bien yo miro acá por fórmula y digo, mirá, el margen de contribución ha sido positivo, lo que estoy mostrando acá es que para mi estructura, que es todo esto, miren el pedacito que yo gano. Este triangulito es mi margen de contribución. Es decir, que si bien es positivo, yo que tengo que lograr tener o lograr optimizar mi estructura de costo. ¿Se entiende esto que yo acabo de mostrar? Sí, profe. Bien, sobre todo para Sí, Joaco, que preguntaba. no, yo no había preguntado eso. Me había preguntado cómo marcaba el margen de contribución. Yo era profe Gonzalo. Sí, quedó claro. Ah, Gonzalo, bueno, listo. Me equivoqué yo entonces, perdón, mala mía. Pero quedó claro qué es lo que marca y por qué pido marcarlo. Sí, sí, sí. Y lo Bien. ideal sería que el margen de contribución sea como más grande que la otra, que el triángulo de abajo, o sea que el positivo sea mayor al negativo. No, a ver. Acá vamos a partir de una situación. Primero y principal, el objetivo es que sea positivo. En este caso se cumple. ¿Está? Primero, el margen de contribución que sea positivo. O sea que yo gane más o mis ingresos sean superiores a mis costos totales. ¿Sí? Primera situación. Segundo, lo que yo estoy marcando acá no es que este triángulo es más grande que este, sino que por ahí mi estructura de costos, por ahí no estoy siendo productivo. Acá no me lo va a marcar, pero por ejemplo ustedes habrán visto en teoría que puede ser que yo pueda tener horas improductivas, ¿sí? Con lo tanto, eso se puede trasladar en costos variables. Si yo disminuyo mi costo variable, disminuye esta pendiente, por lo tanto, disminuye mis costos totales, por lo tanto, este punto se va a trasladar más hacia abajo, con lo cual hace que tenga mayor margen de contribución, que por ahí no tenga erogaciones de costos fijos que por ahí son innecesarias. No sé, por ejemplo, la capacitación. Si yo la capacitación la veo traducida realmente en un mayor aumento de producción o en resolución de problemas, está fantástico. Ahora, si yo, por ejemplo, capacito, vamos a algo característico de las empresas. Yo capacito en accidentes de trabajo en cómo usar, no sé, a ver, fajas de seguridad. Soy un supermercado. Normalmente trabajo con los repositores con las fajas de seguridad porque tengo muchas lumbalgias. Estamos en esa suposición. Hago capacitación y demás, y en lugar de disminuir mis lumbalgias, o se mantienen en la misma constante o se aumenta. ¿Me sirvió la capacitación? No. Entonces, por ahí tendré que buscar otra forma, ¿sí? Para disminuir eso y no hacer esas erogaciones. ¿Sí? Entonces, lo que me está marcando particularmente es que tengo que lograr una apertura de información para ser más productivo. En este caso, estoy cumpliendo un rol que es que mi margen de contribución es positivo. También hay que analizar, más allá de eso, más allá de las erogaciones, la situación de contexto. Acá no me dice nada respecto del contexto. Si nos encontramos como en un contexto económico como el actual, o como el del año pasado, donde estuvimos mucho tiempo cerrado, donde supuestamente
Ahora en algunos lugares se tiende a esa situación. No va a ser ya igual al año pasado, pero por ahí es muy probable que algunas actividades sí se vean afectadas y se terminen cerrando. No sé, esto es el estudio de costo del año pasado de un restaurante. Y para mí, esta estructura, ¿sí?, en el contexto en el que está, es excelente. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque, a ver, no sé cuánto tiempo los restaurantes estuvieron cerrados, pero pongámosle mínimo 8 meses seguro. Más allá que hicieron delivery, o se reinventaron en algunas cosas. Pero yo tuve que soportar una estructura de costos, gané poco, pero gané. En una estructura o en un contexto donde muchas empresas desaparecieron, quebraron o cerraron. ¿Sí? Entonces, esto es frío, el número o el gráfico es frío, no me relaciona qué es lo que está pasando en el contexto. Yo también, para hacer un análisis, primero que necesitaría una apertura de información de saber por qué se hicieron. Por ejemplo, acá yo tengo materias primas, ¿sí? O compra de insumos. Yo no sé si las materias primas que yo estoy comprando han sido realmente productivas o he tenido mucho desperdicio. Si yo acá tuviera un desperdicio de el 10%, tendría 5.500 pesos, 5.600 pesos que tendría ya de menos. Obviamente que entonces mi costo variable, obviamente tendría una pendiente más baja, mi costo total tendría una pendiente más baja y lógicamente que cortaría a los ingresos en un lugar muy distinto. Por ejemplo, si estoy pagando horas extras, como le estoy pagando acá, y son improductivas, porque yo en realidad estoy pagando por 9 horas, es decir, 8 de trabajo más una hora extra, pero a mí me están siendo productivas 6. Entonces estoy pagando horas extras al divino botón. Estoy haciendo una erogación de 12.000 pesos, que lo dice en teoría, las erogaciones que no están siendo correctas. Si yo sumo las erogaciones de los primeros elementos de costo, materiales, materia prima, insumo, costos variables, todo perfecto. Acá, ¿estoy haciendo un uso óptimo de los recursos o no? No lo sé. Ahí está. Tengo que pedir o lograr una apertura de información. Me lo está analizando a nivel de hechos ya sucedidos, no como control anticipante, sino para ver en qué situación estoy. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Genial. Bien. Lo de los puntos de equilibrio estaba y me quería ir a lo que decía, que preguntaba Genaro respecto al costo de oportunidad. Acá lo que miramos es el costo de oportunidad particularmente en unidades, ¿sí? Es decir, cuántas dejo de producir de un elemento para producir el otro o viceversa, ¿está?, de lo que venía produciendo. Entonces, yo acá miro las unidades. Obviamente que si yo miro el precio de uno y el precio de otro, y a ver, los autos van a valer mucho más que los ordenadores o las computadoras, evidentemente, ¿sí? Por lo tanto, voy a tener un costo de oportunidad a nivel monetario distinto. Pero acá yo lo que estoy viendo es en unidades de producción. ¿Por qué se mira en unidades de producción y por qué me centro en unidades de producción? Porque particularmente esto va relacionado o tiene que ver con este gráfico, ¿sí?, para ver qué tan óptimo es mi estructura de la empresa de costos, ¿sí? Cómo soporta determinados cambios, ¿sí? Para eso es que se mira el costo de oportunidad en unidades, no en plata. Si yo acá pongo cuánto es vamos a nuestro costo como una alternativa, cuánto es el costo de producir un automóvil y cuánto es el costo de producir una computadora, dejar de producir una u otra para pasar a una actividad, es simple, tengo que multiplicar la cantidad por el costo que yo haya definido. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Siempre acá, cuando a mí no me dan precio, ¿sí?, el costo de oportunidad siempre
lo voy a tomar en unidades. Y si me da el precio, lo tomo en unidades y en precio. ¿Por qué? Porque el precio, obviamente, que cuando yo tengo dos productos que son muy dispares a nivel de precio, me va a decir que me conviene estar produciendo el producto que tenga más caro. Entonces, por eso tomo tanto unidades como precio, ¿sí? Si yo no les doy precio, solamente el costo de oportunidad en unidades. ¿Está claro? Sí, Sí. Bien, ¿alguna otra duda respecto del ejercicio 6? No, profe. Genial. no, yo no, profe. Bien. Vuelvo a repetir, a ver. Si ustedes van a comparar lo que ustedes hicieron con el mío, o con la resolución, se puede encontrar que a lo mejor algunas situaciones que yo he puesto como variable pasan a ser fijo. Ejemplo, puede ser los honorarios del contador, pueden ser las capacitaciones, puede ser el diseño de página web, no creo que tenga alguna otra, no hay ninguna otra. Lo que ustedes tienen que mirar, particularmente en esto, es que los costos totales sí sean los mismos que yo planteé en el ejercicio. Después lo que van a tener es, o que van a tener una estructura de costo fijo más alta o más baja, nada más. ¿Está? La línea de costo fijo será o más arriba o más abajo, no van a tener ninguna incidencia, ¿sí? Que les va a permitir después una cuestión de análisis o de llegar más rápido a un punto de equilibrio o no. Nada más que eso. Pero no hay mucho más. En el examen va a ser una situación así, podría ponerle acá que también lo clasifiquen por elemento de costo, pero lo hemos venido haciendo, sería agregarle algo no muy complicado. Respecto de este ejercicio, el ejercicio 6, no hay nada extraño respecto de lo que yo les pueda llegar a tomar. ¿Está claro? Sí, profe. Bien. Vamos a pasar al otro. Voy a cerrar este y vamos a pasar al otro. Avísenme cuando lo vea, por favor. Y vamos a tomar... Ahí se ve, profe. Bien, perfecto. A ver, acá lo que estamos viendo es toda la, digamos, datos que yo les estoy dando, ¿sí? Y acá lo que yo estoy tomando en cuenta, vamos a ampliarlo un poquitito más. Ahí se ve mejor. Sí, sí. Bueno, bien. A ver. Primero, por las dudas, para no meter la pata, a alguno del que me preguntó que se le complicaba cómo hacer con los costos que yo tengo de otros departamentos. Fíjense, primera situación que yo me voy a encontrar respecto de algo. Si, digamos que es, en realidad acá lo que quise hacer es una pequeña trampita que suele pasar. Ustedes recuerden que normalmente todo esto, ustedes piden los datos a determinados sectores, ¿no? O sea, no los toman a veces ustedes. Si los tomaran ustedes, mucho de esto se asegurarían, pero a veces por una cuestión de tiempo, todos estos datos son tomados de otros lugares. Miren, me voy a trasladar al
al Word. El que me preguntó respecto de la asignación era no en esta parte, ¿sí? En esta parte no, sino ya en la otra parte, en la asignación secundaria, ¿verdad? Sí, en la secundaria, que aparece el Perfecto. comedor. Bien, bueno, fíjense, acá con comedor me voy acá No, perdón, profe, en la primaria, perdón. o sea, acá, luz y gas. Esta es la asignación primaria que yo estoy haciendo. Y después acá es donde yo tomo todos los costos de los departamentos de servicio. Claro, Hasta acá no, es donde usted pero tiene problema. usted se está refiriendo a lo que preguntó Joaco, que si él dijo que se confundía un poco de la asignación Con, secundaria para con lo de abajo. comedor. Yo Acá, sí, lo de comedor. Ujú. acá. Vamos acá. ¿Sí? Exacto, ahí Bien. está. Exacto. Bueno. Ahora vayamos acá a esta parte. Miren esto. A ver, vamos a ponerlo más. Vamos a ponerlo ahí para que lo veamos. Fíjense. Si yo miro, yo le estoy dando todos los datos y demás, y fíjense que en la primera parte, yo acá lo voy a marcar a propósito, dice, los departamentos y tienen estos consumos, ¿sí? De kilowatt y de metros cúbicos, ¿sí? Fíjense que me aparece molienda, llenado, etiquetado, administración y almacén, ¿sí? Ahora, cuando dice la asignación primaria, me dicen los costos indirectos de comedor. Esto yo lo voy a poner en rojo, a propósito. Y acá es donde se les plantea a ustedes el gran problema, ¿o no? Sí, sí. Bien. Este departamento, evidentemente esto, yo acá lo voy a borrar a propósito, ¿está? Esto no debe ser tenido en cuenta. ¿Por qué? Y porque, a ver, departamento de comedor no me está mostrando acá ningún dato, entonces no tengo que tener en cuenta departamento de comedor, ¿sí? Evidentemente que ese dato es erróneo, ¿se entiende? Claro, yo ahí pensé que usted se había olvidado. De ponerlo acá arriba. Claro, entonces, Bueno, más o eso es menos. a ver, eso es a propósito. ¿Por qué? Y esto lo digo, a ver, en el buen sentido. Seguramente alguno en algún momento ha hecho pasantías y habrán visto que las pasantías no funcionan como tal cosa. Las pasantías lo que tienen que hacer es formarte en el trabajo. Y en realidad lo que viene a hacer una persona cuando toma pasantía es hacer todo lo que la otra persona no hizo y que tiene atrasado. Es decir, archivar, guardar y demás, y poco te enseñan, ¿sí? Cuando uno llega, hay veces que, vuelvo a repetir, si vos tomaras todos estos datos, vos te aseguraras concretamente de ir y tomar todos estos datos, sería una cosa. Pero hay veces que no lo haces. Es como si vos hoy quisieras liquidar el IVA y la facturación la recibís de un cliente. Vos tenés que revisar que las facturas estén emitidas correctamente. Es decir, a ver, que a lo mejor si vos le facturaste a la municipalidad, por decir, o a una comisión de fomento, a los bomberos, y una factura B que esté como sujeto exento y no una factura A como un responsable inscripto, por ejemplo. ¿Está? Es un error muy burdo el que yo estoy diciendo, pero no importa, vos tenés que revisar. Bien. ¿Cuál es el tema? Acá por ahí, cuando yo pido los datos, que me dan todos estos datos y no tiene nada que ver. Tal vez el sector de comedor está tercerizado, entonces no tiene nada que ver. Por ejemplo, imagínense el comedor que me pasen los datos a mí, de ahí de la facultad, el buffet. Para mostrar un caso. El buffet está tercerizado, no es de la universidad. ¿Está? Y yo acá estoy analizando la empresa, no el departamento de comedor. ¿Se entiende lo que yo digo? Sí, profe. Sí, sí. Entonces, cuando les suceda una cosa por el estilo similar a esta, ustedes tienen que ver esto que yo les he marcado o esto que está, a ver, se lo voy a poner así. Esto es lo vital sobre lo que ustedes tienen que trabajar y los costos se sacan sobre esto. Si hay alguna otra, como esto que yo dije, o como yo puse a propósito, el costo de comedor, no corresponde, ¿sí?, a esto. Tal vez existe el departamento de comedor en la empresa de El Humo Sociedad Anónima.
¿sí? Tal vez exista, pero tal vez esté tercerizado. Entonces, evidentemente, no forma parte de mi costo, ¿sí? ¿Se entiende esa situación, lo que estoy planteando, para que les quede claro? Sí, se entiende, profe. Bien, perfecto. De ahí es lo que, entonces, esta parte de comedor que yo puse acá, ahí me pasé al Excel, ¿se ve, no? Sí, sí, se ve. Bien. Sí, se ve. Sí, El comedor no existiría. claro, no. ¿Está? Entonces, lo que tendría como departamentos de servicio, yo acá voy a marcar departamentos de producción, ¿sí? Y departamentos de servicios. Vamos a ponerlo unos. ¿Sí? Yo tendría 2 departamentos de servicio y 3 departamentos de producción. ¿Está? Sí, profe. Por lo tanto, es donde yo después obtengo los costos tanto de almacén, ¿sí? Que lo vamos a poner en este verdecito, y los costos de administración, que es donde yo paso, en función de lo que establecí, la parte de pasar los departamentos de servicio a los departamentos de producción. ¿Sí? Yo acá lo voy marcando para que les quede claro. ¿Sí? ¿Está? Sí, profe. Bien. O sea, a ver, vuelvo a repetir, no sé quién era el que había preguntado lo del departamento de comedor y lo de la asignación. ¿Está resuelto esa duda que tenían o de cómo resolverlo? Sí, sí, o sea, básicamente hay que trabajar con los departamentos que estén en la primera base de asignación. En lo que yo te doy los datos, Claro, tal cual. ¿está? El resto, evidentemente, a ver, por alguna razón es un error, ¿sí? No importa de quién, no interesa, pero no lo tenés que tener en cuenta. Bien, después había preguntado a alguien, no recuerdo quién, respecto de cómo sacaba el CIF total o el CIF unitario, algo por el estilo era, no me acuerdo quién fue que preguntó. Sí, yo, profe, A ver, porque en el ¿dónde está? video usted lo que hace es saca los if, como hace ahí, que le da 1, 1,8 y 1,35, y Listo. además de eso, a donde dice SIF un poco más abajo a la izquierda, donde dice 3,34, además de eso usted le suma materia prima, mano de obra y otros materiales directos. Suma eso 2 veces y después cuando saca el costo total unitario lo No, vuelve a sumar todo junto. no, Como que lo suma 2 acuérdense. veces. No, a ver, acuérdense, si yo estoy sacando el CIF, yo para sacar el costo total unitario, no lo saco, no lo sumo 2 veces. Fíjense que yo en el ejercicio, en ese que dije, y si repite, y si revé el video, va a ver que le digo que no tienen que sumarlo 2 veces. Suman. Esto es, estas 3 de acá arriba, vamos a ponerlo en otro color, para que lo vean respecto de la teoría. Esto es el costo primo. Si yo sumara el costo primo, a mí me da 2,69. ¿Sí? Al costo primo yo le tengo que sumar el CIF, que es la suma de los CIF que me dan acá. Vamos a ponerlo en otro color. ¿Sí? Que es los 3,34, los 3,44, perdón. Y la suma de estas dos cosas es lo que me da a mí el CIF unitario. Pero yo no lo sumo 2 veces. Esto no lo sumo 2 veces. ¿Está? ¿Está claro? Sí, sí, me había quedado esa duda, porque en el Está video bien. creo que sí, pero ahora sí, ahora entendí. Bien. A ver, acá cuando dice CIF es lo que yo vengo arrastrando y paso de los CIF. Es la suma de esto. Este verdecito, vamos a poner ahí en verdecito. ¿Está? Es la suma de eso.
Lo otro, si yo les preguntara, a ver, ¿cuánto es, por ejemplo, les puedo preguntar, defíname, ¿cuánto es el costo total unitario? ¿Cuánto es el CIF? ¿Y cuánto es el costo primo? Bien, ahí, respecto de esto tienen el costo total unitario 6,13, el CIF 3,44 y el costo primario o el costo primo 2,69, ¿sí? Que surgen de los materiales, materias primas o mano de obra directa, ¿está? Todos los directos son costo primo o costo primario, ¿sí? Esa es la situación. ¿Está claro? Sí, profe. Bien. Después lo que nosotros hacemos, que es lo que yo determiné, es ver si realmente era productivo o no. Si lo vemos con el ejercicio en que habíamos hecho del tomate triturado, no del jugo de fruta fíjense que acá está un poco más parejo. Si bien mi costo más elevado sigue siendo el de etiquetado, ¿está? Pero digamos está un poco más parejo, no existe una disparidad tan grande como la que tenía. Sí tengo que seguir trabajando y puede ser por un montón de alternativas el por qué es más alto esto, no, puede ser por la tecnología, como hablamos en la clase pasada, o por lo que fuere, ¿sí? Pero más allá de eso, lo que tendré que ver es que, por ejemplo, en este caso, el jugo de fruta de mi empresa, el humo social anónimo sale la botella o el litro 6,13. ¿Está? Bien, ¿qué es lo que tendré que verificar? Che, a ver, no sé, el cepita de 1 litro, ¿cuánto sale? ¿Cómo estoy respecto del cepita? ¿Sí? Para tomar una alternativa. O, no sé, bueno, no me sale Bagio o algún otro, no importa. Ni más ni menos es eso. Y lógicamente, esto es a nivel de número frío. Yo saco esto y acá no me dice otra cosa. Me dice, che, mira, tu costo unitario, lo que a vos te sale 1 litro de jugo o una unidad terminada de jugo, son 6,13 pesos. ¿Sí? No me dice, mira, a ver, el etiquetado es menos productivo que el otro. No, no, acá lo que me mira es esto. Yo es un análisis que después hago para ver en qué lugar soy más o menos productivo. ¿Qué cosas debo verificar o analizar para corregir y optimizar mi estructura de costo? Nada más. ¿Está claro? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Se respondieron las dudas? A mí me surgió una duda recién al último que me di cuenta que no lo hice, Sí. Que fue en la asignación terciaria, Gracias. Que estaban los números que 10.250, 11.460 y ¿Vuelvo a compartir? 12.240. Sí, más fácil. Por eso. Los primeros números de Estos. molienda llena de etiquetados, sí. Estos son los costos que trae cada departamento. Que a su Ok. vez, si usted mira para acá, ¿sí? Acá fíjese, yo se lo voy a marcar en rojito. Fíjese que se lo dice dentro de la asignación antes, donde dice asignación terciaria, le dice molienda 10.250, etiquetado, ¿sí? Son los costos propios del departamento. Ok. ¿Está? Sí. Eso es un error que por lo general, dejo de compartir, ¿está bien? Sí. Claro. Ese es un error normal. A ver, cuando uno está aprendiendo a hacer esto, es algo normal que, no sé, es como la regla de los signos. Por ahí uno por querer hacerlo rápido y, bueno, un signo le alteró la suma de todo, ¿no? Esto más o menos pasa lo mismo, que normalmente omiten el tema de el costo que tiene cada departamento, el costo propio que tiene cada departamento de producción. ¿Está? Que ese también es un dato que yo se los tengo que dar. En el caso del examen. En el caso de una empresa, son datos que ustedes lo tienen que buscar, obviamente. ¿Está?
Sí, claro, se me había pasado por alto. Está bien. A ver, lo importante de todo esto, ¿qué es? Que uno pueda razonarlo. Si ha tenido algún error, que pueda entender por qué tuvo un error. Vuelvo a repetir, el hecho de, como recién veíamos, lo del margen de contribución, ¿sí? Uno mira y, lógicamente, a ver, dice, tuve ganancia, genial. El numerito es el numerito, le dice que tuvo ganancia 2 pesos y le va a decir ganancia 2 pesos. El número no le va a decir, che, mirá, pero vos estabas en Buenos Aires o estabas en el Calafate. No le va a decir nada, le va a decir que tuvo una ganancia de 2 pesos. Lo que yo tengo que, como un gerente o un asesor o un staff externo que está asesorando a la empresa, lo que yo tengo que tener en cuenta es el contexto. Si yo eso lo todo cerrado y me tengo que poner de pie y felicitarte, decir, mira, ha sido una de las pocas empresas que tuviste ganancia en la pandemia, por ejemplo. ¿Está? Si yo esto lo miro en 2 años anteriores, donde, a ver, lo único que teníamos era un proceso pseudoinflacionario, a lo mejor no tan acentuado como el actual, sin llegar a ser una hiperinflación, pero la única problemática que teníamos, no teníamos esta problemática macroeconómica del virus, y yo ahí sí me tendría que entrar a producir, porque me tendría que entrar a preocupar, perdón, por decir, che, a ver, mirá, vos tenés una estructura grande, estás ganando poquito, por lo tanto, entra a ver porque, a ver, se te está yendo la plata, en algo se te está yendo, estás erogando mal. Es más o menos como cuando uno tiene un sueldo, cobra un montón de plata y entra a pagar porque sacó con la tarjeta, porque le debe al padre, le prestó plata al hermano, etcétera, etcétera. Cuando mira, le quedaron 2 pesos con 50 en el bolsillo. Y dice, pero si tenía hasta hace una hora 70 lucas y pagué todo y me quedaron 2 pesos con 50. ¿Pagué todo? ¿Debo algo? No, pero me quedaron 2 pesos con 50. Entonces estoy trabajando lo comido por lo servido. Eso es más o menos lo mismo en una empresa. Entonces tendré que ver, como yo no puedo tocar los precios a veces por el contexto, porque me lo marca el mercado o por estrategias, tengo que ver cómo hago para ser productivo y hacer un análisis de costo, poder reducir esa estructura de costo que tengo. ¿Sí? Ese es el análisis que uno tiene que hacer. ¿Se entiende? Sí, profe, claro. Bien. ¿Alguna duda? ¿Algo? Aprovechen ahora o callen para siempre, como dice el dicho. No, profe, ninguna duda. Se entendió. ¿Va a subir la resolución así? Ya está subida. Ah, buenísimo. A ver, reitero algo, lo dije recién, pero lo vuelvo a reiterar. Con los costos fijos y... Exactamente. Puede ser que ustedes lo hayan hecho de alguna manera y yo lo tenga resuelto de otra. ¿Sí? Lo que ustedes tienen que tomar en cuenta es el costo total. Después lo otro, verificar que sea algo coherente, ¿no? Es decir, a ver, si es una empresa productora, no me pongas materiales o compras de insumo como algo fijo porque sería ilógico. ¿Tá? Va de la mano de la producción. No voy a decir esos errores garrafales. O si son sueldos básicos, yo sé que esos son fijos, no son variables. O horas extras que me los pongas como fijo y no como variable. ¿Sí? Esos son errores groseros. Después, como vimos que vos me pongas, no sé, a ver, el diseño de página web o en los honorarios de contador, por ejemplo, o fijo o variable, me podés justificar al lado por qué, y eso tiene que ver con una gestión propia, nada más. Pero el resto ya está subido, es esa la resolución, lo que acabamos de ver acá, ya lo tienen subido. Profe, y a la hora Sí. del parcial, Sí. ¿los justificamos? Sí, ¿Sí o sí. sí? Sí, para que, a ver, si bien yo no me voy a hacer más papista que el Papa, pero es un poco para que ustedes, digamos, lo miren desde el punto de vista profesional. ¿Por qué lo han puesto de tal manera? ¿Está? Pues yo, por ejemplo, la página web lo podría haber puesto como fijo. ¿Sí? Por ejemplo. ¿Está mal? No, no está mal. Es más, fue una de las preguntas que me hicieron por aquí. No, no está mal. Pero sí justificarlo, al ponerlo como costo variable, si yo te pidiera hacer un análisis de tu punto de equilibrio, ¿qué es lo que te dice? Mira, a ver, tengo un costo fijo, una estructura de costo fijo que es baja,
en función a mi costo variable. Ahí es donde vos justificás en cierta manera por qué lo pusiste como variable y no lo pusiste como fijo, ¿sí? Nada más que por eso. Pero vuelvo a repetir, por ahí justificarlo, lo pongo, es fijo por tal cosa, no importa, ¿sí? Ok, buenísimo. Para que les quede inclusive claro a ustedes, ¿sí? Profe, ¿está definida la fecha del parcial? Sí, la próxima semana. Ah, buenísimo. Lo dije en la clase pasada. ¿Alguna otra duda? Profe, en el parcial lo podemos subir en Excel. A ver, en Excel, en Word, como ustedes quieran. Lo hacen escrito en un papel y lo escanean y lo suben, no importa. Como les sea, a ver, la historia es que lo hagan y que sea lo más rápido posible. Nada más. Si ustedes me preguntan a mí y yo lo hago, la parte de teoría la hago en Word, que lo tengo ahí, y la parte de práctica la hago en un Excel. Lo copio, lo pego, lo traslado, es más, me ahorro de sumar, de sacar determinadas cosas, para el gráfico me es mucho más rápido, mucho más fácil, gano tiempo. Bueno, gracias, profe. Eso a mí no, vuelvo a decir, soy más rápido si yo lo hago en forma manual, me pongo y lo escribo en forma manual y después lo escaneo y lo subo, tampoco me molesta. Yo, por una cuestión de que manejo el Excel, me es más fácil manejarlo o soy más rápido manejando el Excel, lo haría en Excel. Todos quieren hacerlo en Excel, o sea, tanto la parte de teoría como de práctica, me da exactamente lo mismo. No hay problema. ¿Quieren subir un archivo de Excel y un archivo de Word? No tengo problema. ¿Sí? Lo único, tengan presente, van a tener 2 horas y media para hacer el parcial, que no se les pase el tiempo, porque ahí sí, no lo subieron, no lo subieron. ¿Está? Tengan presente esa situación. ¿Y va a ser algo así como los dos trabajos juntos más teoría? Exacto. Ok. Por eso les hice el ejercicio 6 y el ejercicio 7, en cierta manera, que les dije, a ver, va a ser un repaso, no va a haber mucho más de esto. Obviamente, a ver, van a cambiar números o ese tipo de situaciones, lógico, pero no, la parte de práctica no va a ser nada más que esto que yo les he pasado ahora. ¿Y la parte de teoría es todo el módulo, profe, o...? Hasta la unidad 5. 5. Buenísimo. ¿Está? Que inclusive algunas de las actividades ya era resumir las Claro, sí. actividades, las unidades esas. Así que Por eso le no va a preguntaba, haber... porque lo tenemos hecho en la actividad 5, al Claro, por resumen, eso. en la 1 y la Exactamente. 5. Exactamente. Yo voy a estar de todas maneras conectado, por si tienen alguna duda, me escriben. Eh, obviamente, a ver, que esté, la intención es estar conectado. Estoy haciendo futurología, no sé, por ahí se puede cortar la luz o alguno de ustedes, o qué sé yo, lo que sea. La idea es estar conectado desde las 5 hasta las 7:30, estar conectado por si, máximo, por si tienen alguna duda y me lo quieren consultar, así no los dejo colgados solo, es decir, pueden estar ahí por Skype y me escriben y yo les respondo, no tengo problema. O los guío por ahí si tienen alguna duda. Eso justo le iba a preguntar si nos tendríamos que estar conectando ¿cómo es? Como al Meet o la videoclase por Skype. Sí, a ver, eso es como quiera hacer cada uno. Yo voy a estar. Yo estoy. Si necesitan, preguntan. ¿Está? Obviamente, vuelvo a repetir, yo estoy, no depende solamente de mí, pero en teoría, si no hay nada extraño, voy a estar como estoy todas las clases. Y me pueden preguntar o guiar o lo que sea, no hay problema. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, Bueno, profe, gracias. muy bien. Dejamos de grabar entonces.